mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. El cuento de no acabar la migración y México como muro para evitar que lleguen los hermanos centroamericanos hacia el vecino del norte. En lo que va del presente año, el Instituto Nacional de Migración ha deportado a más de 82,000 migrantes a sus países de origen. A pesar de ello, miles de centroamericanos continúan buscando alcanzar la frontera norte con el propósito de entrar a los Estados Unidos. ¿Tiene México la capacidad para aguantar la presión que el fenómeno de la migración está generando? Durante los primeros 9 meses del 2021, transitaron por nuestro país más de 288,000 migrantes de manera irregular. En julio de ese año, un mes después de que se realizara la firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Internacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos, los arrestos se incrementaron hasta llegar a más de 42,000 capturas en septiembre, es decir, un 234% más que en 2019. A principios de diciembre del año pasado, un tráiler conducido a exceso de velocidad por la carretera de Chiapa de Corzo en Chiapas chocó contra un poste y se volcó. En su interior había 107 migrantes, de los cuales 54 murieron en el lugar de los hechos. En este 2022, ni la inseguridad que se vive en algunas zonas del país, ni los problemas generados por la pandemia del COVID-19 han frenado el paso de personas, en su mayoría centroamericanos, que buscan alcanzar los Estados Unidos. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, en los primeros meses del año se ha rescatado a más de 73,000 migrantes, de los cuales más de 11,000 son menores de edad. ¿Qué se debe hacer para frenar este problema social que está generando presión, principalmente en las ciudades fronterizas? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula en contexto, y saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Juan Luis Íñiguez, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí, Ángel Solís, en este gran espacio donde se informa más inteligente. Gracias por estar con nosotros. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo te va? Muy bien, presente, y quiero aprovechar para externarle mis más sentidas condolencias a Juan José Ochoa. Bien, muchas gracias, Jesús. Nos unimos a este deseo. Mi estimado Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, mi querido Ángel. Que tengan un excelente miércoles todos. Cerrando las rondas el día de hoy, Sergio Camacho. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Es un gusto estar aquí con mis compañeros, el equipo de RR y tu gran auditorio. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar primera ronda esta mañana. Pues el tema de la migración, y sobre todo ahora con este adendum, el agregado pues de que pues México se ha convertido en el policía de Estados Unidos para intentar detener a los migrantes centroamericanos. Lo mismo que durante tantas décadas criticamos que nos hacían a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, ahora el Instituto Nacional de Migración es la Border Patrol, pero una versión patito hecha en México, deteniendo a migrantes centroamericanos. ¿Tú cómo lo ves, mi estimado Juan Luis Íñiguez? Coincido, Ángel, totalmente con estos conceptos que nos compartes, porque finalmente las razones de la migración reinciden y consisten en esa angustia social y económica como efecto de la inseguridad, la corrupción, el fracaso de la implementación de programas sociales e incluso también, por qué no decirlo, como factores de gran alcance como el propio cambio climático. En esa desesperación, muchos compatriotas y habitantes de Centroamérica buscan un futuro mejor, pero esta política de cero tolerancia no evitará que las personas quieran abandonar su país de origen, sino que esta desesperación precisamente hacen que tomen rutas más peligrosas, quedando expuestos a la violencia física, psicológica, a trata de personas, a asaltos y despojos, a violencia sexual y otros delitos. Pero hay que recordar cómo comenzó todo. Este presidente que exige respeto a su gobierno y a toma de decisiones. Hoy la ocurrencia de exigirle a otro país dinero para Centroamérica. Primero provocó la migración irregular, abriendo la frontera sur, ofreciendo trabajo y visas como si fueran boletos de lotería, pero ya se topó con pared. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Preguntarte lo mismo, Jesús Méndez Aguilar. Pues mira, tantos años criticamos la política migratoria de Estados Unidos y hoy andamos en las mismas. Sí, mira, específicamente
México no es el policía de los Estados Unidos. Yo creo que esto es más complejo, primero porque en Sudamérica y centro de y norte y sur de Sudamérica no desarrolla específicamente en sus comunidades, es decir, sus países. Desde luego que faltarían oportunidades y desde luego la pobreza es la que genera este tipo de migraciones. Desde luego que todo mundo tenemos el derecho de ser integrados a la producción, pero lamentablemente este tipo de situaciones que se dan en sus propios países, pues no se puede estar con tranquilidad. Bien, muchas gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, preguntártelo, pues sí, terminamos de gendarmes. Definitivamente, mi estimado Ángel, creo que es un tema que reiteradas veces hemos tocado aquí en la mesa. México tuvo una... Retomo contigo, mi estimado Víctor. Y lo sucedido en semanas previas, ¿no? Estas manifestaciones de migrantes que se han dado en Chiapas, incluso que han escalado a violencia y que han tenido que generar la necesidad de que se cierren oficinas de migración, es una clara muestra del papel que está jugando nuestro país en contra de nuestros vecinos centroamericanos. Y no es casualidad, bien lo dice Juan Luis Íñiguez, este gobierno fue responsable de utilizar políticamente a los migrantes cuando estaban en campaña con su movimiento político. Y pues hoy me pregunto, ¿dónde está el padre Solalinde, ¿no? Aquel que tanto se desgarraba las vestiduras por defender a los migrantes, cuando sí había una política humanitaria de atención a los migrantes, y hoy, como bien lo mencionas, sencillamente nos hemos convertido en el perro guardián de los Estados Unidos para evitar que lleguen hasta la frontera norte de nuestro país. Pero lo grave de todo esto es la insensibilidad del gobierno. Hace 2 semanas trascendía la historia de una mujer embarazada que falleció en un tráiler que abandonaron junto con otras 200 personas, y te das cuenta de que pues ese tema no sale en la mañanera, ese tema no está en boca de todos, porque precisamente este gobierno nos ha vuelto insensibles a eso. Bien, muchas gracias, Víctor. Preguntártelo, Sergio Camacho, convertidos en policías deteniendo justamente a los migrantes centroamericanos. Así es, Ángel. Bueno, pues nos ponen en una situación muy complicada como país. El tema de la migración no es algo de hoy, es un fenómeno que tiene ya muchos años, desde el llamado sueño americano. Bueno, pues ha generado este peregrinar de personas de Centro, Sudamérica, y evidentemente también de México a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Ahora se vive en una serie de circunstancias diferentes, ¿no? Donde dicen, bien, ahorita el gobierno mexicano ha generado filtros desde la frontera sur, impidiendo el paso de estas caravanas donde en otros momentos eran cuidadas o eran protegidas por el tema que ya es muy sabido del crimen organizado, que también tiene participación, un impacto negativo en estos asuntos. Y comentaba ahorita Víctor, y la historia de hace un par de semanas de esta caja seca del tráiler que se quedó, donde dejaron varados a más de 250 centroamericanos. Bueno, pues habla de todo este sistema que sigue descompuesto, que a pesar de que el gobierno federal con éxito o sin éxito ha estado implementando sus programas estos como Sembrando Vidas, Invirtiendo en el Futuro, y que ha estado presionando o incentivando al gobierno norteamericano que haga lo mismo para Centroamérica. Ahora mismo, bueno, refería ayer el presidente López Obrador del apoyo que se está generando a Ucrania, una zona de conflicto que también está en gran necesidad, que se le mandaron $4,000 millones. Bueno, pues ¿dónde está el dinero que iba para Centroamérica para incentivar el desarrollo allá y en ese sentido inhibir estos fenómenos migratorios? Bien, muchas gracias, Sergio. Son ahora las 7:48. Más contexto.
A pesar de que tanto México como Estados Unidos han reforzado la aplicación de leyes migratorias, el fenómeno no se ha podido frenar. De acuerdo a la integrante de la organización Alianza Américas, Melanie Minush, los desastres climáticos que se han vivido en Honduras, Guatemala y Haití siguen empujando el problema de la migración. En enero del 2019, el gobierno de México y Estados Unidos lanzaron el programa Quédate en México, el cual fue suspendido el año pasado luego de que el presidente Biden lo calificara de inhumano y peligroso. Sin embargo, dicho programa se reactivó parcialmente en el mes de diciembre. Además de los migrantes que han comenzado a asentarse en las ciudades fronterizas de nuestro país, un gran número de personas ha logrado cruzar a los Estados Unidos, en donde también se ha incrementado el número de migrantes que son detenidos. ¿Debe México seguir siendo el muro de contención de los migrantes que van a los Estados Unidos? ¿Cómo deben actuar las autoridades para evitar que este problema se salga de las manos? Gracias, Tere Garay, por la cápsula de contexto. Y es que recordemos, Donald Trump reforzó justamente esta intención de que México se convirtiera pues en este policía, en este gendarme que evita el paso de los migrantes centroamericanos, a cambio pues de no ejercer sanciones económicas bastante fuertes. Ya no está ahí Trump, pero pareciera que el equipo de Biden particularmente Alejandro Mayorkas, que fue el responsable en la administración de Barack Obama de desarrollar estos programas que generaron una gran cantidad de expulsiones de migrantes de México y Centroamérica, otra vez sacarlos de allá de Estados Unidos. Ahí está el señor Mayorkas, forma parte del equipo de trabajo de Mr. Biden. Entonces, ¿cómo hacerle para que México pues lleve la fiesta en paz, pero deje de generar esta circunstancia de convertirse pues hasta en violador de los derechos humanos de tantos migrantes centroamericanos? ¿Cómo le hacemos, Juan Luis Íñiguez? En lo que se desarrolla esta mesa de análisis, mi estimado Ángel, se están celebrando protestas en la frontera norte, activistas al lado de los migrantes están protestando justamente contra esta circunstancia que tú refieres con relación al título 42, esta política cruel e ilegal que devuelve a las familias y adultos migrantes precisamente el peligro del que huían, mediante la expulsión inmediata o la negativa directa a los migrantes que buscan esta protección, precisamente por cuestiones de pandemia, se les está expulsando. Y evidentemente esta circunstancia en la que se ha documentado la separación de familias en un contexto de privación arbitraria de la libertad, con una ausencia, mi estimado Ángel, de evaluación individual, de denegación de acceso de servicios y asistencia humanitaria y el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. Yo entiendo el dolor de una familia que ha sido dividida, familias que regresan por una frontera y parte de los integrantes de esta familia por otra. Verdaderamente lo entiendo y compartiré esto en la siguiente exposición. Tienes toda la razón, Juan Luis. Si esto hoy lo estuviera haciendo, que lo está haciendo también el ejército ruso en la invasión a Ucrania, separando familias, estaríamos poniendo el grito en el cielo. Sin embargo, pasó todos los días allá en Estados Unidos y ya no nomás con Trump, sino en esta administración también. Tu punto de vista, Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo hacerle para llevar la fiesta en paz, pero también dejar de ser los que detienen el flujo de los migrantes centroamericanos? Voy contigo, Jesús. Si me haces favor de abrir tu micrófono, mi estimado Jesús, parece que lo tienes cerrado en tu computadora. Está abierto. Adelante, entonces, te escuchamos. Bueno, entonces comento, esto se da en otro contexto, porque hay efectivamente migrantes que solicitan ingresar a los Estados Unidos. Sin embargo, todo este rechazo que está dando Estados Unidos de regreso hacia sus orígenes es porque entraron de manera ilegal, es decir, no esperaron específicamente las autorizaciones expresas que está dando Estados Unidos para quedarse en ese país. Luego entonces, lo que en este mundo de las relaciones internacionales, estimo yo que en la próxima visita que haga el presidente de la República y lo platique con Biden, tendrán que observar este sentido de cómo se le va a dar el trato. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente lo que está sucediendo es que no se atienden los derechos humanos de un lado y del otro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que vamos
en el sentido correcto de poder solicitar el concierto internacional para poder favorecer justamente la estadía de estas personas en Estados Unidos. A lo mejor no todos, y menos cuando son jóvenes que han llegado solos con todo ese flujo de migración del sur hacia el norte. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo le hacemos para, pues por un lado, dejar de detener a nuestros hermanos centroamericanos, pero por el otro, pues llevar la fiesta en paz con Estados Unidos? Es una situación bien complicada, mi estimado Ángel. Y yo creo que aquí la gran pregunta es preguntarse, ¿a cambio de qué? O sea, México se está convirtiendo en este violento perro guardián de los Estados Unidos para impedir que lleguen migrantes centroamericanos, pero al mismo tiempo, nos escucha. El año pasado los Estados Unidos deportaron a casi 300,000 inmigrantes mexicanos, es decir, una cuarta parte más de lo que deportaba Trump. Entonces, esta incongruencia entre el trato que nosotros le estamos dando a los centroamericanos y el trato que le están dando en Estados Unidos a nuestros hermanos, pues por supuesto que no puede quedar como algo tranquilo. A mí me pareciera que aquí hay un trato de fondo, y que el trato de fondo y que lo que está ganando México es que no se moleste al hijo de López Obrador en Houston y que no se investiguen las transacciones fraudulentas, los actos de corrupción que cometen mientras se da una vida de jeque árabe millonario en los Estados Unidos, a cambio de que México sea el que violentamente controle la migración desde Centroamérica. Bueno, yo creo que ya metimos ahí cosas que ni venían en la ecuación, pero es tu punto de vista, Víctor. Preguntarte ahora, mi estimado Sergio, ¿cómo le hacemos para llevar la fiesta en paz con Estados Unidos? Pues es un momento complicado, ¿no? Y ahorita que hacía Tere la referencia a este programa de Quédate en México, donde, bueno, también, además del filtro que se realiza en la frontera sur, donde, como dices, ¿no? Es un tema que tiene muchas aristas, porque la política y la relación que se tiene en materia política y comercial con Estados Unidos abarca infinidad de temas, ¿no? Y asuntos muy delicados como la migración. Y acá al gobierno actual, bueno, le ha resultado podríamos decirlo, fácil o rentable en estar atendiendo estas necesidades, ¿no? Sabemos de que el gobierno de México trae muchas solicitudes, trae la demanda de las armas, trae esto lo que mencionaba hace un momento, la solicitud de los apoyos a la inyección de recursos económicos para fomentar empleo o crecimiento económico en Centroamérica. Bueno, pues, pero hablando de este programa de Quédate en México en particular, bueno, también pone a México en esta situación incómoda donde tiene que generar estos campamentos para este enorme número de centroamericanos que son rechazados apelando a este programa en decisiones que en muchos casos parecen arbitrarias, que no tienen unos lineamientos muy claros, que en muchos casos son inmigrantes que por fenómenos meteorológicos en sus países o por temas políticos, económicos, hay muchos nicaragüenses también del gobierno, del mal gobierno que realiza Daniel Ortega ahí en el país, que están buscando asilo en otros países y que son rechazados a esperar en México, y en México se espera que se genere esta infraestructura para poder estar de alguna manera salvaguardando la integridad física de estas personas que de por sí ya sufrieron unas enormes, severas vejaciones y mucho sufrimiento, incertidumbre en el tránsito por nuestro país. Y bueno, pues se viene este programa que, como se comentó, bueno, se había suspendido, ahora por una demanda de Texas se reactiva al ganar en la Suprema Corte esta apelación que beneficia al estado de Texas. Bueno, pues ahora al menos hay 18 estados norteamericanos que están buscando revertir este programa y que desafortunadamente parece que es un proceso que va para largo y del que nos esperan noticias hasta el mes de junio. Ni hablar. Bueno, pues son temas y aristas, como has dicho, muy complicadas de un tema que no se puede resolver pues aplicando una fórmula sencilla. Pasa obviamente por el tema de brindarles mejores oportunidades a las personas de Centroamérica o inclusive del sur de nuestro país para que permanezcan en sus lugares de origen y que no hagan estas migraciones y que no sean aprovechados también como carne de cañón y como también pues producto para negocio por parte de los grupos delincuenciales. Sin duda, un montón de aristas y seguiremos analizándolas en mesas por venir. Por lo pronto, vamos a la última ronda esta mañana, si les parece, queridos amigos. Vamos a la ronda de los comentarios finales. 1 minuto para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez.
En una contradicción más al estilo Cuarta Transformación, el presidente de México ha criticado la postura de Biden por destinar más recursos a la guerra entre Ucrania y Rusia que a la inversión en Centroamérica. Pero como respuesta a su desastroso quehacer, ¿qué es lo que vemos? Se reduce el presupuesto federal a los estados por ajustes orientados para satisfacer su ego para sus 3 obras faraónicas o con el oscuro programa de Sembrando Vida. Hace un momento decía Sergio algo muy interesante. Habló y hizo alusión al tema de hoy, cómo el crimen organizado ante esta ausencia de autoridad ha tomado el control del territorio. Hoy, los migrantes que antes pagaban cuota al coyote, ahora ese dinero representa un derecho por cruzar por un territorio controlado. Esto ronda en aproximadamente 5,000 millones de dólares anuales en estimaciones de expertos en migración y narcotráfico, que son aprovechados por el crimen organizado para afectar a los compatriotas que sueñan con un futuro mejor. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Jesús Méndez Aguilar, comentario final. Mi comentario sería que la diplomacia que tienen nuestros países tiene que modificarse. Es decir, se requiere de atención conjunta, inversión de recursos para proyectos de desarrollo desde los países de origen y desde luego que se tienen que igualar la situación de los derechos humanos. Es decir, no hay humanidad en el espacio de comprensión diplomática de los Estados Unidos para que esto no se genere. Nosotros no estamos generando justamente esas migraciones, es decir, no los llamamos para que pasen por aquí, por nuestro país. Nuestro país es un paso de tránsito y por lo tanto estos grupos delincuenciales, como aquí se dice, pues están en ese tenor. Y desde luego que bueno, pues hay que estar pendientes y desde luego la sociedad estar mostrando esta situación para que todo el mundo esté enterado. Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, comentario final. A mí me parece que, como lo hemos comentado todos en esta mesa, es un problema sumamente complejo. Es un problema que, como bien lo mencionabas, Ángel, no tiene una solución fácil. No hay una varita mágica que nos pueda permitir resolver la crisis migratoria que se está viviendo, pero sí hay políticas públicas que se implementaban en el pasado y que tenían ciertos resultados a partir del Instituto Mexicano de la Migración para generar un trato mucho más humanitario, generar un trato mucho más solidario y responsable con los hermanos migrantes que tienen que cruzar por nuestro país. Y también había una política exterior mucho más firme, mucho más ordenada, mucho más enfocada en el bien de la nación y no en los caprichos de un solo hombre. Hoy vemos un canciller que se encuentra relegado al nivel de florero y la política exterior se maneja desde la mañanera todos los días en un ejercicio de verborrea que difícilmente va a traer rendimientos o resultados positivos. A mí me parece que mientras no cambiemos esta forma de ver las cosas, el problema seguirá sin tener una ápice de esperanza en su resolución. Muchas gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Cierras la mesa esta mañana, Sergio Camacho. Bueno, Ángel, para este cierre quiero hacer referencia a un mensaje que da ayer el gobernador Mauricio Curi. ¿Por qué hago referencia a ese mensaje? Porque habla de la unidad, ¿no? Creo que hemos vertido aquí muchas de las problemáticas que se viven en el país, evidentemente desde el tema de la delincuencia organizada, que es un problema lacerante y muy preocupante y que ha sido difícil, si no imposible en varias administraciones el poder controlarlo o erradicar la violencia. Pero sí la petición que, insisto, realiza el gobierno federal a la administración norteamericana de apoyar en la inversión, de incentivar la inversión, reactivar la economía en Centroamérica, bueno, también es una necesidad para nuestro propio país. Entonces yo creo que en un ámbito global, hablando de la región, de esta región, en la frontera sur de Estados Unidos, de México hacia abajo, bueno, pues revisar qué acciones se pueden realizar, ¿no? O sea, se ha estado platicando mucho de cómo generar certidumbre jurídica, Estado de Derecho para la seguridad, incentivar la inversión extranjera directa, pero también incentivar la economía local, las cadenas de proveeduría, y creo que todo esto, tanto para nuestro país como para
y revisar cómo se puede impactar también en Centroamérica, es lo que debería hacer que todos estos países puedan estar creciendo económicamente de una manera orgánica, evidentemente hacían mención mis compañeros en el tema también ambiental. Entonces, vamos, puede ser al final un tema que toca que toca muchos puntos en materia económica y social de los países que estamos involucrados en el asunto. Y bueno, para México ahorita de lo que se trata es hablar de la parte que nos toca hacer de patrullaje fronterizo y albergue, pero vamos, enfocar el esfuerzo, la visión, demandar al gobierno federal el apoyo, lo que se tiene que hacer para que primero México esté bien y poder pensar en que podemos estar albergando o refugiando a centroamericanos, cuando si bien todavía no hay la suficiencia de empleo para nuestros connacionales. Tienes toda la razón. Mi estimado Sergio, muchas gracias. A los cuatro agradecerles profundamente la oportunidad de conocer sus puntos de vista. Te despido esta mañana. Juan Luis Íñiguez, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo para todos. Dios los bendiga. Jesús Méndez Aguilar, gracias. Feliz miércoles. Muy bien, muchas gracias y hasta luego. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. A ti y a todo el auditorio, que tengan una excelente semana. Mi estimado Sergio Camacho, también feliz miércoles para ti. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa y a tu gran auditorio. A los cuatro, gracias y nos encontramos dentro de 8 días.